Ya estamos listos para trabajar con las coordenadas homogéneas utilizando Python. Para eso vamos a aprovechar algunas cosas que hemos aprendido en los videos anteriores. Y voy a partir con un ejemplo y luego les voy a dejar un problema para que ustedes practiquen. Este ejemplo, que es el que está representado en esta imagen, va a representar un brazo manipulador que se mueve en un plano, simplemente trabaja en los ejes X, Y. Vamos a hacerlo así primero para familiarizarnos con esto. Y que está compuesto por tres articulaciones y sus tres eh, respectivos segmentos del brazo robótico, que llamaremos eslabones posteriormente. Por ahora, este es un segmento que se mueve en torno a la base, hace este movimiento. Hay otro segmento que se mueve en torno a J1, que es una articulación y hace este movimiento. Y un tercer segmento que se mueve en torno a J2, hasta este movimiento para llegar hasta la pinza que está en el extremo. El actuador final, que se denomina EE por sus siglas en inglés de End Effector. Las posiciones, las distancias, las longitudes de cada uno de los segmentos del brazo y las posiciones angulares son las que están representadas en esta imagen. Es la información que tenemos y respecto de esta ubicación sabemos que el objeto final que queremos tomar con el brazo, por ejemplo, hacer alguna tarea sobre él, está ubicada en coordenadas 20 unidades en X, 0 unidades en Y, 20 milímetros en X, 0 milímetros en Y, es decir, está sobre el eje X del actuador final a una distancia de 20. Y lo que queremos conocer de este brazo es cuál es la posición del objeto respecto de la base, es decir, cuáles son las coordenadas de este objeto medidas respecto del sistema de coordenadas de base, respecto de sus coordenadas en x0 y 0. Y para eso tenemos algo de información en las longitudes, en las orientaciones de algunas de estas articulaciones y necesitamos entonces utilizar las transformaciones homogéneas para poder cumplir con conocer cuáles son las coordenadas del objeto que necesitamos. Entonces voy a comenzar construyendo cada una de las transformaciones de coordenadas homogéneas, utilizando para eso los códigos de Python. Vamos a utilizar dos librerías. Vamos a comenzar entonces importando las librerías. Vamos a importar la librería NumPy con un nombre corto para hacer más rápido el código. Y puesto que vamos a graficar también, utilizaremos desde Matplotlib vamos a importar pyplot como plt como un nombre corto. ¿Listo? Esas son las dos librerías que utilizaremos. Ya están importadas. Seguimos entonces trabajando en otra celda. Lo primero que vamos a hacer es construir la matriz de transformación desde la base hasta J1. Entonces, vamos a comenzar. Voy a escribir ese mensaje. Construimos la matriz de transformación desde la base hasta J1. Y a esa matriz le vamos a llamar TB1. Utilizamos una T mayúscula para describir las matrices de transformación, las T minúsculas para las traslaciones, etc. Siguiendo con eso la notación estándar, letras mayúsculas para representar matrices. Necesitamos construir la matriz de transformación, es decir, necesitamos conocer primero la matriz de rotación, luego la matriz, luego el vector de traslación y enseguida necesitamos también unir eso en una única matriz. Entonces, para eso primero necesitamos saber, para construir la matriz de rotación,
cuál es la rotación del sistema de coordenadas J1 respecto del sistema de coordenadas de la base. La rotación es suponiendo que ambos comparten el mismo punto de origen, es decir, vamos a pensar que este punto J1 se desplaza a través del brazo hasta la base y por tanto queda el X apuntando en esa dirección y el Y apuntando en esta dirección, en la misma dirección del brazo. Puesto que conocemos que este ángulo es 120 grados entre X y el Y y sabemos que el X tiene una diferencia de 90 grados respecto de Y, entonces es fácil saber que la orientación de X0, de X1 más bien, respecto de X0, en realidad es una rotación de 30 grados, es decir, giro 30 grados partiendo desde X0 y me quedo apuntando en la dirección de X1. Por tanto, el ángulo de rotación Q1, vamos a llamarle simplemente el ángulo Q, es 30 grados. Ahora bien, de inmediato partimos con una advertencia. Esos 30 grados, para trabajarlo en el cálculo de senos y cosenos, utilizando las librerías de NumPy y cualquier librería en general de cálculo numérico computacional, debo traspasarlos a representaciones radianes. Por tanto, esos 30 grados los multiplicamos por pi, que utilizando NumPy es la variable np.pi. np.pi contiene el valor de pi, 3,1415, etc. Y multiplico por pi y divido en 180. Y con eso tengo el valor del ángulo rotado en radianes, que si lo quiero ver como es ese valor. 0,52 radianes representa los 30 grados. Con ese ángulo, ahora simplemente construyo la matriz de rotación con la forma estándar de la rotación en dos dimensiones. Lo voy a construir como un arreglo de NumPy, es decir, np.array y primera fila contiene el coseno del ángulo, coseno de Q, coma el seno con signo negativo, es decir, el menos seno de Q, y ahí termina la primera fila, coma, la segunda fila contiene, voy a ordenarlo un poco, contiene el seno con signo positivo y el coseno del ángulo. ¿Cómo es esa matriz de rotación? Veámosla. Tengo un error porque escribí mal la palabra. Ahora sí. Ahí está. Esa es mi matriz de rotación. Se va haciendo fácil. Primero identificamos cuál es el ángulo de rotación. X1 está rotado 30 grados respecto de X0. Como supe que eran 30, porque sé que el Y está rotado 120 y como X está rotado 90 grados menos que eso, entonces son 30 grados. Los 30 grados, para pasarlos a radianes, multiplico por pi, dividido en 180 y ese ángulo lo utilizo para construir la matriz de rotación, que en dos dimensiones siempre es coseno del ángulo menos seno del ángulo en la primera fila y seno del ángulo y coseno del ángulo en la segunda fila. Tenemos la matriz de rotación. El vector de traslación también lo voy a construir como un arreglo de NumPy. Lo voy a escribir como una matriz de dos filas y una columna, o sea, un vector columna. ¿Cuál es la posición de la articulación J1 respecto de la base? Bueno, eso está bastante más fácil. Eso es simple trigonometría. La coordenada X es la longitud de este segmento, 100 por el coseno del ángulo de 120. Y la coordenada Y es la longitud de este segmento, 100 por el seno del ángulo. Hagámoslo así, tal cual.
Entonces la longitud es 100 por np.coseno de 120, que lo puedo escribir así, 120, etcétera, o lo voy a escribir como el ángulo, que es 30, Q más pi medios. Q, que es 30, más pi medio es 120, entonces ahí está el primer elemento. El segundo elemento es la longitud por el seno del mismo ángulo. np.sin es el cálculo del seno y el ángulo es los 30 más pi medios. Veamos cuál es ese vector de traslación. Ahí tengo otro problema que se produjo por que a la función array no es con... me falta un paréntesis y entonces debo cerrar también el paréntesis acá. Ok, ahí están las coordenadas del punto del origen del sistema de coordenadas de J1. Dice menos 50 en X, o sea, tiene un valor X negativo hacia acá, y 86 en Y, o sea, su coordenada Y es 86. ¿Se ve coherente? Estamos bien hasta el momento. Tengo el vector, la matriz de rotación, tengo el vector de traslación. Entonces ahora, con esos dos valores, construimos la matriz de transformación homogénea. ¿Cómo vamos a construir la matriz de transformación homogénea? Tomando la forma estándar de una matriz de transformación. ¿Cuál es esta forma estándar de la matriz de transformación? Como lo vimos antes, necesito colocar la rotación a la izquierda, la traslación a la derecha, bajo la rotación ceros, bajo la traslación un 1. Para eso vamos a usar algunas funciones que son propias de la librería NumPy. Entonces, primero voy a hacer la parte superior de la matriz uniendo la rotación y la traslación. Voy a hacer así una variable temporal utilizando la función de concatenar. np.concatenate. Esta función requiere escribir primero en un primer paréntesis los dos elementos matriciales que se van a concatenar. En este caso, la rotación, coma, seguida de la traslación. Es decir, esta matriz seguida de esta matriz. Y luego diciéndole en qué eje se van a unir. Axis 0 es el eje X, es decir, lo une a lo largo de X. Axis 1 los une a lo largo de Y, y es lo que vamos ahora, lo que necesitamos. ¿Cómo queda esto? Queda así. Entonces, esta unión de la rotación y la traslación lo que coloca es la matriz de rotación a la izquierda y el vector de rotación a la derecha. Pero para esto me falta ahora agregar bajo la rotación los ceros y bajo la traslación un 1. Y eso entonces lo vuelvo a hacer con la misma función de concatenar. Entonces, ahora, para terminar con la matriz de transformación de la base hasta la primera articulación, volvemos a concatenar. Ahora, como primer término, lo que acabamos de hacer, RT, el resultado de lo que obtuvimos recién arriba, que está acá mostrado, coma, una matriz fila, es decir, una matriz
que tiene solo una fila con los elementos 0, 0 y 1. Necesito colocar el primer 0 bajo la primera columna, el segundo 0 bajo la segunda columna y el 1 bajo la tercera columna. Significa que esto lo tengo que hacer haciéndole axis en 0, o sea, uniéndolo como fila, uniéndolo como si fuera un eje X. Y voy a ver cómo quedó esta matriz. Y quedó de esta manera. Ahora entonces tenemos conformada nuestra matriz de transformación homogénea que cambia el sistema de coordenadas desde la base hasta la articulación 1, es decir, desde este punto hasta aquí. Y la matriz es la que está aquí mostrada, donde estos primeros 4 elementos corresponden a la rotación de un ángulo de 30 grados. Estos dos elementos que están en la columna de la derecha corresponden a la traslación, es decir, a la posición de este base del sistema de coordenadas respecto de la base. Y la última fila es la fila que completa la matriz de transformación homogénea, ceros bajo la rotación, 1 bajo la traslación. Tenemos lista la primera transformación. Ahora podemos traspasar coordenadas que estén en J1 hasta la base. Pero tenemos que llegar hasta el actuador final. Por tanto, necesito otras dos transformaciones. La transformación de J1 hacia J2, o sea, el cambio de coordenadas desde este punto hasta este punto, y también desde J2 hasta el actuador final. Y lo vamos a hacer siguiendo exactamente esta misma estructura. Por tanto, vamos a copiar todo esto y lo vamos a agregar a una nueva celda. Ahora vamos a construir la matriz de transformación desde J1 hasta J2 y le vamos a llamar T12. El ángulo de rotación de J2 respecto a J1 es 0. Ambos sistemas de coordenadas apuntan en la misma dirección. El eje X de J2 apunta en la misma dirección del X de J1, por tanto el ángulo de rotación es 0. Y como ya está construido esto, bastaría decirle que ese ángulo es 0. Y luego 0 por pi sigue siendo 0, y va a calcular la matriz de rotación para el coseno de 0, el menos seno de 0, etc. La traslación de J2 respecto de J1 está dada únicamente a lo largo del eje X. A lo largo del eje X hay una distancia de 100 y elevado en y no hay ningún desplazamiento. Por tanto, el vector de traslación podría simplemente decir que es 100 en X, 0 en Y. Y ahí ya quedó conformado nuestro vector de traslación. Y luego nuevamente la unión de la rotación y la traslación va a generar una variable temporal que la voy a usar para conformar finalmente la transformación de 1 a 2. Si se fijan, simplemente aquí hubo que... perdón, aquí me equivoqué, estoy escribiendo en la celda equivocada. Estaba escribiendo en la celda que ya teníamos lista. Y lo que necesitamos es... Aquí decía que había que imprimir TV1. Ok. En este caso, aquí es donde estoy construyendo desde transformación desde 1 hasta 2. El ángulo es 0. La traslación es 3 por 100 en X y 0 en Y. Aquí sí corresponde. Y la transformación que estoy calculando es desde 1 hasta 2. Repasando. Para pasar desde J1 hasta J2, la rotación
es 0, ambos sistemas de coordenadas apuntan en la misma dirección, y la traslación de J2 respecto de J1 es de 100 unidades a lo largo de X y de 0 unidades a lo largo de Y. Y aquí está construido eso, ángulo 0, y la matriz de rotación para 0 es la que va a resultar, y la traslación 100 y 0, y ese resultado lo guardamos en una variable que se llama T12 y vamos a imprimir cuál es el resultado inmediatamente. Y es bastante es bastante clara el resultado que se dio. La matriz de rotación corresponde a la matriz identidad 1001, el cual representa una rotación de 0 grado, y la traslación corresponde a 100 unidades en X, 0 unidades en Y. Bajo la rotación hay ceros, bajo la traslación hay 1. Aquí tenemos nuestra segunda matriz de transformación. Hasta ahora tenemos la transformación desde la base a J1 y desde J1 a J2. Falta la transformación desde J2 hasta el actuador final. Tomando la misma estructura anterior, entonces ahora construimos en una nueva celda la matriz de transformación desde J2 hasta el actuador final y lo llamamos transformación 2EE, desde 2 hasta el actuador final. Y para este caso, la rotación corresponde al ángulo entre el eje X del J2 hasta el eje X del actuador final. Y este caso es precisamente los 45 grados que están aquí marcados. Pero atención, esos 45 grados están hacia abajo del eje X original, es decir, en sentido horario, y por tanto esos 45 grados tienen signo negativo. Entonces, en este caso, el ángulo de rotación es 45 grados con signo negativo, que hay que traspasarlo a radianes, como habíamos hablado previamente. Significa que hay que multiplicarlo por pi y dividirlo en 180 grados. La matriz de rotación va a ser la matriz calculada con esos menos 45 grados. El vector de traslación, es decir, las coordenadas de este punto, las coordenadas del actuador final, respecto de J2 están dadas simplemente por la trigonometría dada por 50 y el coseno y el seno de ese menos 45 grados. Por tanto, lo vamos a escribir de esa manera. La traslación va a ser entonces, como lo hicimos antes, un arreglo de NumPy construido con la longitud del brazo, de ese segmento del brazo, por el coseno de el ángulo de menos 45 grados y en su coordenada Y los mismos 50 por el seno de ese ángulo. Y una vez que hemos construido la matriz de rotación, la matriz de traslación, lo único que nos queda es unirlas, tal como lo hemos hecho antes. Entonces construimos la matriz de coordenadas homogénea, uniendo primero la rotación junto a la traslación, y luego guardando el resultado en una variable que ahora se llama la transformación desde 2 hasta el actuador final. Y vamos a ver cuál es el resultado de esa transformación. En primer lugar, me muestra un error que está dado en la línea 6 porque aquí debía ser un punto. Ahora sí, me dice en primer lugar que la rotación corresponde a la matriz de
0,7, 0,7, menos 0,7 y 0,7, que es la matriz de rotación para menos 45 grados en dos dimensiones. Y la traslación es hasta 35 y menos 35, que tiene mucho sentido porque este punto respecto del sistema de coordenadas está ubicado hacia el x positivo y hacia los y negativos, y por tanto se ve que la matriz resultante es coherente con lo que esperamos respecto del gráfico. Y ya tenemos todo lo necesario. Hemos calculado la transformación desde la base hasta J1, luego desde J1 hasta J2, luego desde J2 hasta el actuador final. Y lo que necesitamos es la transformación desde la base hasta el actuador final. ¿Y qué hemos visto teóricamente? Que, como vimos en el video anterior, esta transformación para llegar desde la base hasta el actuador final no es sino el producto de cada una de las transformaciones parciales que conducen hasta el actuador final. Es decir, multiplicando las tres matrices que ya hemos obtenido, vamos a obtener cómo nos movemos desde la base hasta el actuador final. Y eso nuevamente lo hacemos con funciones de NumPy. Entonces ahora, con los valores obtenidos, calculamos la transformación desde la base hasta el actuador final. ¿Cómo? Multiplicando matricialmente la transformación desde la base hasta 1, luego la transformación desde 1 hasta 2, seguida de la transformación desde 2 hasta el actuador final. La función que permite hacer esto es el producto, la función dot, el producto punto. Puesto que también vamos a graficar en el camino, me interesan también algunos resultados intermedios. Tengo la transformación desde base hasta 1, ya la hemos calculado. Me interesa también, para efectos de poder graficar, la transformación desde la base hasta 2, es decir, cómo llego desde la base hasta este punto. Y para llegar de la base hasta este punto, primero paso por J1. Por tanto, la transformación desde la base a este punto es el producto de la transformación desde la base a J1 seguida de la transformación de J1 a J2. Es decir, la transformación desde la base hasta 2 será la transformación desde la base hasta 1 y la multiplicación matricial se hace punto dot lo que sigue, la transformación desde 1 hasta 2. Esta es la forma de escribir, una de las formas posibles de escribir el producto matricial de TB1 y TB2. Eso es lo que estamos calculando. ¿Cómo es esta? Veámoslo. Print TB2. Este es el resultado que se ha obtenido de multiplicar la matriz TB1 y la matriz T12, dando como resultado la transformación desde la base hasta 2, del punto de partida hasta el punto de llegada. Esta parte izquierda es la matriz de rotación, la parte derecha es la matriz de traslación. Cuando queramos verificar rápidamente si los resultados son coherentes, miremos la traslación. Y la traslación me dice la posición del punto J2 respecto de la base. Dice 36 unidades a la derecha, 136 hacia arriba. Y en el dibujo se ve coherente. Este punto está a la derecha de la base y hacia arriba, pensando que proporcionalmente hay 36 unidades acá, 136 hacia arriba, sí, se ve coherente. Luego entonces, teniendo
la ubicación de ese punto, nos falta solamente un cálculo para llegar hasta el actuador final desde la base. Ahora entonces, la transformación desde la base hasta el actuador final va a ser la transformación que ya calculé desde la base a 2 multiplicada matricialmente con la transformación desde 2 hasta el actuador final. Aquí estamos calculando el producto matricial de TB2 y T2 al actuador final. Es decir, partiendo desde la base, aquí dice partiendo desde la base y llegando al actuador final, y dice partiendo desde la base y llegando al actuador final y pasando por 2. ¿Cuál es ese resultado? Veámoslo. Aquí está el resultado. Nuevamente es una matriz de transformación homogénea, donde aquí aparece la rotación y aquí aparece la traslación. Y para ver si es coherente, miramos la traslación. Esta 84 y 123 representa la posición del actuador final respecto de la base. Está 84 unidades a la derecha y 123 arriba. También podríamos verificar que la posición I de este punto es menor que la de J2. Veámoslo. La posición I de ese punto es menor que la que habíamos calculado anteriormente de J2. Ya, está bien. Vamos a imprimir entonces ambas para verificar si eso es verdad. Imprimimos nuevamente porque ya lo habíamos borrado, la transformación de la base a 2 y ok, está bien. Se fijan, X está más a la derecha y está más abajo. Se ve que es coherente. Si tenemos dudas, podemos graficar. Y grafiquemos. Vamos a agregar para eso una línea más. Como ya tenemos todas las coordenadas y las matrices de transformación referidas respecto de la base, podemos tomar desde allí las coordenadas de los puntos de interés respecto de la base. Y decir, por ejemplo, que el X, voy a necesitar las coordenadas X y de cada punto. El X de J1, necesitaré el Y de J1, necesitaré el X de J2, el Y de J2, voy a necesitar el X del actuador final y también el Y del actuador final. ¿De dónde salen esos datos? Esos datos salen de la matriz de transformación. Todos estos datos van a estar referidos respecto de la base. Por tanto, los obtengo desde sus respectivas transformaciones respecto de la base. Aquí tengo la transformación de J1 respecto de la base. Y lo que busco son estas coordenadas. El menos 50 y el 86. Aquí también aprovecho de mostrar cómo obtener información desde una matriz. Básicamente lo que necesitamos es la ubicación del elemento. Por ejemplo, el elemento de la matriz TB1 en las coordenadas 0, 0 corresponde al primer elemento. Las filas y las columnas acá empiezan a numerarse desde 0, como todo lo que se hace en Python. Por tanto, si yo quiero ese elemento, lo que tengo que hacer es la fila 0 y la columna
0, 1, 2. Por tanto, el elemento 0, 2 es el que acá aparece como menos 50, que en términos reales era menos 49,9999, etcétera, porque viene de los cálculos realizados aquí. Utilizamos esta aproximación porque está adecuada. Y este elemento, que es la coordenada i, entonces va a ser la fila 1 y la columna 2. Ahí está. Y eso es válido para todas las matrices. Por tanto, las coordenadas x las voy a tener simplemente siempre buscando la posición 0, 2 y de la matriz correspondiente, y las coordenadas y las voy a tener de la matriz 1, 2, de la coordenada 1, 2 de la matriz. Para J2 lo saco de TV2, la coordenada X en la posición 0, 2 de la matriz y la coordenada Y en la posición 1, 2. Las coordenadas X y del actuador final, bueno, de la matriz de transformación desde la base hasta el actuador final, para la coordenada X en la posición 0, 2 y para la coordenada Y en la posición 1, 2. ¿Ok? Ahí están los valores. Ahora ya podemos graficar. Hemos visto también en los videos anteriores cómo graficar, utilizando la librería PyPlot. Primero definimos una figura y sus ejes a partir de un subplot. Esto nos va a permitir después agregarle características a los ejes. Vamos a graficar primero los puntos. Voy a graficar el origen, la coordenada 0,0, y lo voy a graficar con un círculo. Voy a graficar también las coordenadas de la primera articulación, es decir, el x de J1, el y de J1, y lo voy a graficar con un círculo. Y lo mismo voy a hacer para J2 y para el actuador final. Para el J2 y para el actuador final. ¿Ok? Con eso entonces puedo tener las posiciones de las articulaciones y del actuador final. El actuador final, para distinguirlo, lo voy a marcar con una X. Parece que estuviesen en las posiciones correctas. Grafiquemos los brazos, las líneas. Las líneas. Para graficar líneas, debo poner un punto de partida y un punto de llegada. Y para eso, en lugar de, es distinto de graficar puntos, lo vimos también antes. Aquí vamos a poner una lista de coordenadas X y la lista de coordenadas Y. En las coordenadas X, ordenadamente, partiendo desde 0, X0 y 0, luego las coordenadas de X1, XJ1, y la Y de J1, luego, si hago solo eso, me equivoqué de J1, dice mayúscula en mayúscula, tenemos la primera línea, partiendo de 0, 0 y llegando hasta el X y el Y de J1. La continuamos con el X de J2, mayúscula, con el X de J2 y el Y
de J2, verificamos, nuevamente problemas con las mayúsculas, ahí está el segundo segmento, y cerramos con el X del actuador final y el Y del actuador final. Bien, ahí está el brazo. Se ve un poco distinto a nuestro gráfico inicial, un poco aplanado, y eso tiene que ver básicamente con las escalas. Entonces, para ajustar un poco las escalas, ajustamos los ejes, entonces como tenemos definido los ejes, ajustamos simplemente los límites, set xlim, ajustémoslo a las coordenadas x para hacerlo simétrico desde menos 140 a 140, y las coordenadas y el eje de coordenadas y entre 0 y 140, para evitar este mensaje, y cuando se trabaje fuera de Jupyter Notebooks, para que muestre el gráfico, vamos a darle la instrucción show. Ok, y ahora sí se ve bastante más cercano a lo que tenemos. El trabajo que hemos hecho hasta ahora nos lleva a contar con las transformaciones de coordenadas y todas las posiciones de cada uno de los segmentos del brazo. Bueno, hasta aquí tenemos traspasado a código de Python lo suficiente para resolver el problema y además para graficarlo y verificar que todo vaya en orden. Pero aún no hemos resuelto este problema. Si conozco las coordenadas del objeto respecto del actuador final, ¿cuáles son las coordenadas del objeto respecto de la base? Eso lo podíamos haber hecho ya antes de graficar, pero queríamos graficar para poder verificar que todo vaya bien. Luego aquí vamos a agregar una celda y aquí haremos el cálculo. Entonces calculamos la posición del objeto respecto de la base. ¿Qué sabemos? Conocemos la posición del objeto respecto del actuador final. La posición, de acuerdo con la información con que contamos, es 20 en X, 0 en Y. La posición es 20 en X, 0 en Y. La posición que necesitamos, no obstante, es la posición del objeto respecto de la base. Y eso, de acuerdo con lo que sabemos, de acuerdo con lo que trabajamos teóricamente, se realiza multiplicando la matriz de transformación homogénea por la posición que conocemos. Ese es también entonces el cálculo que aquí debemos hacer. Pero ojo, nuestra matriz de transformación homogénea es una matriz de 3×3 y aquí tengo dos elementos. No puedo hacer esta multiplicación matemáticamente. Por tanto, transformamos también el vector de posición a coordenadas homogéneas agregándole un 1 como tercer elemento. Entonces esta es la posición en coordenadas homogéneas. No podría multiplicar una matriz de 3×3 con un vector de dos elementos, por tanto se le agrega el tercer elemento como un 1. Y ahora entonces lo calculo simplemente como la transformación desde la base hasta el actuador final, punto dot. Utilizo exactamente la misma función ahora para multiplicar con un vector que contiene la posición del objeto respecto del actuador final.
¿Y cuál es esa posición? Perdón, la que quería imprimir es la posición del objeto respecto de B. Ahí está. La posición del objeto respecto de B es 104 unidades a la derecha, 118 unidades hacia arriba. El 1 me verifica que el cálculo quedó bien realizado. Veamos si es verdad. Si grafico estas coordenadas sobre el gráfico que ya tenemos, debiera mostrarme que el objeto está aquí delante, tal como está acá dibujado en el diagrama original. Tenemos entonces que agregar a nuestro gráfico la coordenada X de el objeto, que es la posición del objeto respecto a la base en su elemento 0, es decir, el primer elemento de esta lista, y la coordenada Y del objeto es la posición del objeto respecto a la base en su coordenada 1, es decir, el segundo elemento. Y eso, objeto, eso lo agrego al gráfico. Esa coordenada la agrego a la lista de coordenadas de X y esa coordenada la agrego respectivamente a la lista de coordenadas de Y. Ah, pero no quiero hacer esto en las líneas, sino que quiero hacerlo más bien como un punto. Aquí entonces grafico la coordenada X del objeto, la coordenada Y del objeto, y lo voy a marcar con un círculo de color azul. Aprovecho de agregar alguna información adicional. Y ya está. Ahí apareció nuestro objeto en el gráfico. Efectivamente, el que el gráfico me haya mostrado la ubicación tal como la que se esperaba en el objeto, verifica que todos los cálculos están bien realizados. Y aprovechamos de, al resolver este problema, de trabajar con las coordenadas homogéneas. Hemos respondido a la pregunta inicial, cuáles son las coordenadas del objeto respecto de la base, con estos números. Estas son las coordenadas del objeto respecto de la base, su coordenada X, su coordenada Y. Para obtenerla tuvimos que calcular las transformaciones homogéneas pasando por cada una de las articulaciones, luego multiplicando todas las transformaciones obtenidas y realizando el cálculo final en la forma en que habíamos trabajado previamente los ejemplos. Tenemos entonces un método ahora numérico para resolver los problemas con coordenadas homogéneas en 2 dimensiones por ahora, que les permitirá a ustedes también ir profundizando con los contenidos que habíamos visto en el video anterior. Para verificar que ya ustedes mismos puedan resolver los problemas, les dejo el siguiente desafío. El mismo robot del caso anterior ahora cambió de posición. Tiene estas nuevas ubicaciones. Y queremos saber ahora a qué distancia está el objeto del actuador final, concibiendo que el objeto se quedó exactamente donde estaba. Las coordenadas del objeto respecto de la base, entonces ahora ya las conocemos, las calculamos en el problema anterior, ahí están, pero ahora el robot se movió. Y lo que quiero saber ahora es a qué distancia quedó el actuador final del objeto. Para eso entonces necesito calcular ambas posiciones respecto al mismo sistema de coordenadas con el objeto de poder calcular distancia. Para poder calcular la distancia entre dos puntos, conociendo sus posiciones, ambas posiciones deben estar dadas respecto al mismo sistema de coordenadas. Por tanto,
Aquí les dejo el desafío. Hay información para poder resolver este problema utilizando como base el código que ya acabamos de construir. Síganlo ustedes en su casa para también familiarizarse con todo esto y a medida que ya hayan asimilado bien lo que acabamos de hacer durante este video, láncense con este desafío y espero sus resultados para ir para que ustedes mismos lo puedan comparar en realidad, porque este debiese ser el número al que ustedes obtengan. Queda lanzado su desafío, éxito con el trabajo y nos vemos en una siguiente oportunidad.